Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Desde que nosotros nacemos, desde chiquiticos, nosotros empezamos a tener conductas determinadas. Y dependiendo del medio que nos rodee, de la enseñanza que recibimos y también de la genética que portamos, nosotros establecemos conductas específicas en nuestras vidas. Con ellas crecemos y con ellas venimos al Señor. Y si no somos alertados, si no somos enseñados, es muy difícil el proceso de cambio, el proceso de transformación. Indiscutiblemente, yo creo firmemente que cuando nosotros nos entramos en la presencia de Dios, tenemos una vida de profunda comunión con Dios. El mismo Espíritu nos va enseñando y nos va indicando aquellas cosas que están erradas. Pero lamentablemente, por la vida que vivimos, los afanes, el trabajo, siempre oramos rápido, oramos tiempo determinado y es muy difícil que nosotros podamos esperar que el Espíritu nos hable y nos enseñe lo que está mal en nosotros. Pero qué bueno que está la palabra, que nos enseña cuando la oímos y la recibimos y empezamos a ponerla por obra. Por eso en el nombre de Cristo, en este día, yo sé que muchos saldrán diferentes de este lugar, porque nos va a ser mostrado el gran daño que hacen las emociones en nuestras vidas. Siempre aprendemos que las personas emotivas son personas agradables, personas sensibles, y nosotros realmente amamos las emociones. Amamos las cosas que salen de nuestro corazón, de nuestra alma. En el mundo ustedes saben que dice, bueno, yo me voy a llevar de lo que mi corazón me dice. Claro, nosotros hemos hablado y hemos dicho que engañoso es el corazón más que todas las cosas y hemos estudiado las cosas dañadas que salen del corazón. Pero las emociones que están en el alma regularmente no las dominamos, sino que dejamos que esas emociones salgan y tenemos diferentes reacciones ante diferentes hechos que son guiadas, impulsadas por las emociones que salen de nuestra alma. ¿Cuántas veces se ha dañado el propósito de Dios en nuestra vida? O se ha lacerado, vamos a decir, por emociones que han salido de nosotros. ¿Cuántas malas decisiones hemos tomado producto de emociones que salen de nosotros y que nos hemos dejado gobernar por ellas? Han sido muchas las veces. Y lo doloroso es que en medio del pueblo de Dios sigue sucediendo así. Tenemos un pueblo almático, tenemos un pueblo sumamente emotivo. Es difícil que el pueblo de Dios se pare firme en la convicción de lo que Dios dice y de lo que es la palabra. En la mayoría de los casos nos dejamos arrastrar por lo que sentimos, por el sentimiento, por la emoción. Pero si nosotros queremos en realidad ser obedientes a Dios, si queremos en realidad que lo que Dios quiere hacer a través de nosotros se haga una realidad, nosotros tenemos que someter las emociones y tenemos que decir, no, yo no puedo seguir permitiendo que las emociones me gobiernen. Vamos a ver en pantalla la opinión de unos pastores acerca de si las emociones están afectando al pueblo de Dios o no lo están afectando. Las emociones muchas veces dan como resultado lo negativo. Esto significa que el creyente no debe actuar simplemente por emociones. Debemos actuar inclusive fundamentado sobre todo en lo que establece la palabra de Dios, que es nuestras reglas de vida. O sea, cuando nos sometemos a la palabra de Dios, entonces vamos a actuar de manera correcta. Cuando salimos de la palabra de Dios, entonces estamos actuando de manera incorrecta y es posible que las emociones nos engañen. Es muy frecuente ver cristianos actuar por emoción.
El peligro que veo en esto es que muchos cristianos actúan de manera emocional y lo atribuyen a una acción del Espíritu Santo. Y eso es muy peligroso porque a veces eso nos puede llevar a cometer muchos errores. Entonces es importante que nosotros basemos nuestro accionar en lo que dice la palabra de Dios. Cuando hacemos lo que hacemos basado en la palabra de Dios y no simplemente en lo que nuestras emociones nos dictan, pues entonces actuaremos correctamente. Acuérdense que la palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y quién lo conocerá? De modo que es importante que meditemos siempre antes de tomar una acción para no tomarla basado simplemente en la emoción. Sí, este es un tema bien interesante dentro de la iglesia y lamentablemente hay muchísimos cristianos que se dejan llevar por medio de las emociones. El mismo salmista decía, alma mía, alaba a Jehová. Es decir, que hoy en día podemos confundir lo espiritual con lo emocional o con lo almático. Cuando el alma está por encima del espíritu, eso hace interferencia y es ahí donde el ser humano no puede conectar su espíritu con el Espíritu de Dios. Entonces, es bien interesante este tema porque debemos de someter el alma, donde están todos los sentimientos, como el rencor, la rabia, el amor, someterlo por debajo del espíritu del ser humano, para que así el espíritu pueda conectarse con el Espíritu Santo de Dios y poder manejarnos como seres espirituales, como lo declara la Biblia. Definitivamente es la opinión de todos que las emociones nos dañan, nos afectan y nos ponen en contra a lo que Dios dice que deben ser las cosas. Cuando hablamos de emoción, hablamos de un significado que viene de la palabra exmovere, que significa alejarse. Y eso es lo que hace nuestra vida cuando es dirigida por las emociones. Nos aleja del propósito, nos aleja de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y la emoción surge de nuestro corazón. Hay vivencias que todos tenemos. Si hemos sido rechazados un día en nuestro pasado, nosotros vamos a estar sensibles al rechazo en este presente. Entonces nuestra emoción frente a ese rechazo cuando viene va a salir y no va a salir conforme a lo que Dios dice, sino conforme a esa herida que está en mi alma y está en mi corazón. Por eso tantas malas decisiones. Hay personas que por miedo al rechazo, por miedo a no vivir lo que un día vivieron, toman decisiones erradas. Y es esa herida en el alma no sanada. Miedo a la soledad. ¿Cuántas personas tienen miedo a la soledad? Quizás pasaron una infancia triste, solitaria, y de repente se está repitiendo la misma acción. Entonces, para no estar solo, para no estar sola, deciden cosas que le afectan sobremanera y que traen consecuencias terribles a sus vidas. Y la palabra de Dios nos dice claramente, andad en el Espíritu. Nosotros tenemos que andar en el Espíritu. Si eres cristiana, si eres cristiano, tienes que andar en el Espíritu. No es una opción, es una orden de Dios, andar en el Espíritu. Implica que nuestras emociones y nuestros sentimientos tienen que estar sometidos al Señor, sometidos al Espíritu Santo. No pueden estar libres. Van a venir, van a salir, a querer salir, pero nuestra obligación es atraparlos, someterlos al Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que si el Espíritu Santo está en ti, tú no puedes vivir en la carne. Tú no puedes estar dejando salir tus emociones, sino que tienen que estar sometidas al Espíritu Santo. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu, amados,
nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. Y las obras de la carne son emociones, emociones que salen de nuestra alma. Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así es que hoy es día de decisiones. Si realmente eres hijo de Dios, tienes que ser guiado por el Espíritu y no por tus emociones. Si son tus emociones las que te están guiando, entonces según lo que dice Romanos 8:14, todavía no eres un hijo de Dios. Esto es serio. Esto es más serio de lo que nosotros podemos pensar. Y cuando hablamos de emociones, hablamos de pensamientos. ¿Cuáles están siendo nuestros pensamientos? Porque como nosotros estamos pensando, así nosotros vamos a actuar. De la manera que pienso, voy a actuar. ¿Cuáles están siendo mis pensamientos? La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestra mente es un campo de batalla. Hay una guerra en nuestra mente constantemente. Pero esta porción nos da la salida. ¿Cuál es la salida? Yo tengo que llevar el pensamiento cautivo a la obediencia de Jesús. Llega el pensamiento errado, llega el pensamiento emocional, llega el pensamiento que me va a llevar a hacer lo que Dios no quiere que yo haga, lo que va a dañar mi vida, lo que va a retrasar mi proceso y caminar en Dios. Yo tengo que someterlo. No es que no llegue, porque puede llegar, pero es que cuando llega yo no puedo atesorarlo, yo no puedo alimentarlo. Yo tengo que inmediatamente someterlo a la obediencia de Jesucristo. Cuando nosotros empezamos entonces, cuando llega, a alimentarlo y a pensar, y nuestra mente va y se va en todo alrededor de ese pensamiento, ya inmediatamente ya estoy lista para hacer lo que nunca debí hacer. Esto es más serio de lo que nosotros podemos pensar. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si nosotros somos del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros no podemos estar pensando cosas carnales, cosas emotivas, conforme a lo que yo siento. Amados, aquí los sentimientos tienen que estar sometidos en este caminar. Tienen que estar sometidas a toda emoción. Porque nuestro caminar tiene que ser en base a la palabra de Dios. No a lo que yo sienta. No a lo que me haga sentir emocionada por algo. Lo que me empuje, lo que me impulse. Puede haber una emoción buena. Claro que sí, que puede haber emoción buena. Pero nos estamos refiriendo a esas emociones que te dañan, que te apartan, que te alejan del propósito de Dios. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y esto es un buen examen para nosotros. ¿Es esto bueno? ¿Es esto digno? ¿Esto que yo estoy pensando alaba el nombre del Señor? ¿Esto que yo estoy pensando es realmente beneficioso para mí? Entonces ahí yo me voy a dar cuenta si mi pensamiento es conforme a Dios o si es conforme a mi emoción y a mi carne. Colosenses 1:10 nos dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo pienso que la meta de todos nosotros tiene que ser que caminemos en toda buena obra. Tiene que ser que en todo lo que estemos haciendo estemos agradando al Señor, para entonces poder ir creciendo en el conocimiento de Dios, porque eso nos va a mantener como debemos estar el día de nuestro encuentro con el Señor, porque no hay otra forma. Efesios 4:22-24 dice algo sumamente importante. En cuanto a la pasada manera de vivir,
Despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. No podemos pensar como pensábamos antes. No podemos ser lo que éramos antes. Tenemos que despojarnos, quitarnos ese viejo hombre. Lo que éramos antes de conocer al Señor no puede seguir operando en nuestras vidas. Antes de venir al Señor me dirigían mis emociones, me dirigían mis sentimientos. Pero ya en el Señor yo tengo otra manera de pensar. Yo he renovado mi entendimiento, he hecho nuevos mis pensamientos. Por lo tanto, yo pienso a la manera de Dios, no a la manera de mis emociones ni de mi corazón. Es cambiar un estilo de vida, pero también cambiar un estilo de pensamiento para yo poder entrar en el camino que Dios trazó para mi vida. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. No hay mejor voluntad para nuestras vidas que la voluntad de Dios. Nada puede suceder mejor que lo que Dios quiere que suceda en tu vida. Nada, absolutamente. Pero para tú entender lo que Dios quiere que suceda en tu vida, tú tienes necesariamente que renovar tu entendimiento, que dejar de pensar como tú pensabas y empezar a pensar como el Señor piensa. Necesariamente. Porque si te quedas con tu mente vieja, no vas a recibir el plan de Dios en tu vida. Entonces, ¿de qué te valió pasar por la tierra? ¿De qué te valió estar en la tierra de los vivientes? De nada. Si el único sentido de nuestra vida es que se cumpla lo que Dios quiere hacer con nosotros. Miren cómo dice la versión popular de esta carta de los Romanos, en esta porción del capítulo 12, verso 2. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Definitivamente. Para esto necesitamos la palabra de Dios. Para esto necesitamos conocer lo que dice Dios en las Escrituras. Es el manual de nuestras vidas. Por eso yo les ruego que vengan los jueves a estudiar la palabra. Porque es la única forma de nosotros sustituir el pensamiento viejo, el pensamiento que no es, por el pensamiento nuevo, por el pensamiento de Dios, que es el que nos va a llevar a entender su voluntad a nuestras vidas. No hay otra forma que no sea escudriñando las Escrituras. Y lo vamos a hacer a través del Espíritu Santo, porque la palabra sin Espíritu es palabra muerta. El Espíritu Santo es que nos revela las Escrituras. El Espíritu Santo nos habla a nuestra alma y nos dice: esa emoción es dañada, esa emoción te aparta de mí. Es el Espíritu Santo, cuando estamos estudiando su palabra, quien lo hace. Vamos a tomar el camino correcto para este tiempo en nuestras vidas y vamos a ver cómo vamos a cambiar radicalmente. Hay ejemplos en la Biblia de hombres que se dejaron guiar por sus emociones y tuvieron consecuencias funestas en sus vidas. Vamos a ver una de estas historias y vamos a ir a Génesis 34 a partir del verso 1 y vamos a ver la historia de una muchacha llamada Dina. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho,
porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana, y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seréis un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirá estos hombres en habitar en nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros, solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Todo este escenario se produjo producto de emociones que salieron del corazón de todas estas personas involucradas. Lo primero que vemos es que Dina, siendo hija de Lea, dice: sale a ver las hijas del país. Le dio deseo de ver gente, sencillamente, le dio deseo de salir y andar. ¿Qué hace esta muchacha mezclándose con las personas que no eran como ella, que extranjeros para ellas, que ella no podía mezclarse con las gentes de ese lugar, de esa tierra? Pues ella salió. Cuando sale, dice el verso 3, que el alma de ese hombre se apegó a Dina. Su alma se apegó. No era propósito de Dios esa unión. No era para nada plan de Dios que Dina tuviera una relación con ese hombre. Pero su alma se apegó a él. Vemos en el verso 25 que dice que ellos sintieron, la familia de Dina, gran dolor. Ahí hubo un sentimiento, ahí hubo una emoción, el dolor. Estaban indignados por la violación que le habían hecho a su hermana. O sea, toda una mezcla de emociones. Luego, ¿qué vino? Ante la indignación, ante el dolor, la ira. Después el deseo de venganza, hasta lograr
el desastre total, las consecuencias. ¿Y cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la motivación del alma? Lo dice el verso 31. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Hubo una indignación, hubo una ofensa. Entonces aquí vemos un cuadro que terminó en una gran tragedia que fue única y exclusivamente producto de las emociones. Muchas veces nosotros sentimos una emoción que parece tonta, que parece inofensiva, como me imagino que fue el caso de Dina. Ella quiso salir a pasear y salió a pasear a ver las mujeres del lugar donde ella estaba. Y cuán gran consecuencia llegó a la vida de esta familia por ese paseíto que ella quiso dar por alrededor de donde ella estaba. Vamos a ver otra historia donde salen a la luz también las emociones, y está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, del verso 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cuando nosotros actuamos conforme a lo que Dios dice, estamos escogiendo la buena parte que nunca nos será quitada, porque estamos caminando bajo la voluntad de Dios, y entonces vamos a recibir la consecuencia que Dios tiene para nuestros hechos cuando lo hacemos a su manera y no a la manera de nuestro corazón y de nuestra emoción. Ese fue el caso de María. En cambio, Marta, vemos que todo lo que le ocurría era la emoción de la ansiedad que le produjo saber que el maestro iba a su casa. Ansiedad. Y quiso hacer cosa y cosa porque el maestro iba a su casa. Y esa emoción que fue la ansiedad y hasta angustia probablemente la lleva a demandarle al Señor. Ella le hizo una demanda al Señor. Mira, María, que no está haciendo nada y yo aquí fajada porque tú estás aquí. O sea, ella perdió totalmente la perspectiva de Dios, la perspectiva de que el maestro estaba en su casa. Entonces recibió una amonestación de parte del mismo Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos habrá amonestado por nuestras decisiones sentimentales, emotivas, almáticas? Y nosotros quizás ni cuenta nos hemos dado y nos ha pasado desapercibido. Vamos a ver qué opinan los pastores que tenemos con nosotros hoy a través de la pantalla de esta parte de las emociones. La palabra de Dios dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a su poder. Esto significa que cuando nosotros nos salimos de esos parámetros bíblicos, de la palabra establecida en la Biblia, que es la palabra de vida, o sea, las consecuencias pueden ser realmente funestas y negativas totalmente, porque ahí cuando incurrimos en errores, cuando nosotros actuamos en base a nuestras emociones, no a lo que está establecido en la palabra de Dios. Por lo tanto, pueden haber consecuencias funestas, esa es la verdad. Debemos cuidarnos de nunca actuar bajo las emociones, sino bajo los fundamentos bíblicos, bajo los parámetros que establece la palabra de Dios. La palabra es el centro, o sea, por eso alguien dijo que la Biblia es la brújula del viajero, es la espada del soldado, es la luz del que anda en tinieblas. Y nosotros los creyentes debemos siempre fundamentarnos en las Sagradas Escrituras. Un cristiano siempre debe actuar con cordura, con comedimiento, debe actuar conforme a la palabra de Dios. Si un cristiano, bueno, cuando un cristiano actúa de manera solamente emocional, puede llevarle a cometer muchos errores y a tomar decisiones equivocadas. Y esas decisiones equivocadas le puede llevar inclusive hasta a pecar contra Dios, porque después tiene que devolverse y pedir perdón, pero ya ha pecado contra Dios. Entonces es posible que si usted no tiene la suficiente cordura para poder actuar, deténgase un momentito
y haga una oración delante de Dios para que Él sea el que le guíe conforme a su palabra en la manera de actuar y no actuar conforme a lo que le venga a la mente en ese preciso momento. Lamentablemente el cristiano, al tomar una mala decisión, dejándose llevar por las emociones, termina siendo una persona frustrada. Y esta persona, cuando se frustra, pues termina tirando la toalla, termina dejándolo todo y olvidándose del sueño que Dios depositó en su vida. Es por eso que es bien importante que nosotros como cristianos tomemos buenas decisiones guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted toma buenas decisiones, usted está en el camino correcto. También nosotros tenemos que guardar nuestras palabras. Somos ligeros de la boca. Ante cualquier circunstancia, nosotros dejamos por la palabra salir la emoción que estamos sintiendo en el interior. Y la palabra tiene poder. Cuando nosotros declaramos algo, nosotros estamos moviendo el mundo de las tinieblas y podemos activarlo en nuestra contra por la palabra que sale de nuestra boca. El libro de Proverbios, en el capítulo 18, verso 7, dice: la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Cuando hablamos lo que no tenemos que hablar, nosotros necesariamente va a llegar el momento que vamos a vivir el quebrantamiento del alma, el dolor por hablar lo que no debimos. Y vamos a enlazar, vamos a amarrar nuestra alma. Dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nosotros desatamos vida o desatamos muerte, desatamos bendición o desatamos maldición por las palabras que salen de nuestros labios. Proverbios 21, verso 23 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Si nosotros queremos tener paz, conservar la paz que tenemos en Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, esa paz que nos persigue, no importa las circunstancias, nosotros tenemos que guardar lo que sale de nuestra boca, porque cuando decimos lo que no debemos, llega turbación al alma, llega una inquietud. ¿Ustedes no le ha pasado que ustedes sienten, wow, ¿para qué yo dije eso y para qué yo hablé eso? Turbación al alma por decir lo que no debimos. El verso 28 del mismo Proverbio 21 dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Nosotros tenemos la mala costumbre de que tenemos que estar hablando. Cuando hay un silencio, fíjense que uno tiene que buscar qué va a hablar y qué va a conversar, porque no puede haber silencio. Y cuando estamos haciendo eso, nosotros lo que vamos a hablar, lo vamos a hablar mal. Vamos a hablar de más y eso va a traer aflicción. Hasta el necio, imagínense, si calla, lo está haciendo bien. Nosotros tenemos que obligarnos, porque es obligarnos a callar la boca, obligarnos a ser prudente cuando hablamos, hablar cuando sea necesario, no estar hablando por hablar, porque eso va a traer daño a nuestras vidas. Hay emociones que nosotros debemos vigilar. No podemos hablar de todas las emociones, pero hay emociones que son las primarias, que son las que son más frecuentes en la vida del hombre y de la mujer. Y tenemos que prestarle mucha atención a esto, amados, y ser vigilantes para que estas emociones nosotros las tengamos bien sujetas. La palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, verso 11, nos muestra lo que dijo el apóstol Pablo. Dice: cuando yo era niño, yo hablaba como niño, yo pensaba como niño y yo juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ya está bueno de seguir andando por emociones. Si ya nosotros somos adultos, si ya nosotros queremos y entendemos que somos personas que estamos en Dios, buscando de Dios, de la palabra, que ya no somos las mismas personas que éramos, tenemos que dejar las cosas de niños, tenemos que dejar de seguir actuando como actuábamos antes. Ya no sigamos metiendo la pata, ya no sigamos hablando lo que no tenemos que hablar, ni dejándonos llevar del impulso, de la emoción que llega a nuestras vidas. Vamos a convertirnos en personas sobrias, en personas prudentes, en personas que sepan cuándo hablar y cuándo callar, en personas que sepan decirle a la emoción: yo no puedo hacer eso, yo te someto en el nombre de Cristo. Eso es falso, eso es mentiroso, eso no es verdad lo que yo estoy sintiendo, es una falsedad lo que yo estoy sintiendo.
Vamos a reaccionar en contra de lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos. Y vamos a hacer las cosas conforme al Señor. Ya basta de estar entretenidos con nuestras propias emociones y nuestros propios sentimientos, cuando Dios quiere que veamos mucho más adelante de esto. Porque ya es el tiempo de nosotros dedicarnos a adorarlo a Él para ser instrumentos de Él en esta tierra. La primera emoción que quiero tratarles es el temor. El temor es una emoción muy dañina. Cuando nosotros sentimos temor, llega el momento que el espíritu de temor nos arropa, nos gobierna. Porque todo nos da temor. Le tenemos temor a todas las cosas. El que actúa por temor está pecando porque no le está creyendo a Dios. El que teme está diciendo: Dios, yo no te creo. El que teme no toma decisiones por fe, sino que toma decisiones guiado, dirigido por el miedo que tiene, por el temor que tiene. ¿Sabe? Las personas que están ahora mismo paralizadas, cristianos en medio del pueblo de Dios, que no hacen nada porque a todo le temen. Y todas sus decisiones traen consecuencias terribles a sus vidas, porque se olvidan de lo que Dios dice y solamente piensan en el temor que los abruma. Se les olvida que el Señor dice, y está registrado esto en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Cuando nosotros pensamos que el Señor está con nosotros, eso es más que suficiente para nosotros no temer a ninguna cosa en esta tierra. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Esto a mí, Dios mío, me ministró tanto. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando nosotros entendemos el amor del Señor por nosotros, todo temor tiene que salir huyendo. ¿A qué le temes? Piensa que tú le temes. Piensa ahora mismo, piensa a lo que tú le temes. Cuando tú te das cuenta cómo Dios te ama, cómo Dios te tiene en sus manos, cómo Dios dio a Jesucristo por ti, ¿por qué vas a temer? Dios nunca va a querer que tú te quedes en vergüenza. Dios nunca va a querer que a ti te vaya mal, ni que te pase nada, porque Dios te ama. El Señor es tu Padre bueno que te ama. Y cuando nosotros pensamos en el amor del Padre, tenemos necesariamente que renunciar a todo temor, no importa cuál sea. El perfecto amor, que es el amor del Señor por tu vida, tiene que echar fuera todo temor. Pero ahí volvemos al pensamiento. ¿Qué estás pensando? ¿Cuál es el pensamiento al que le estás dando cabida que te provoca el temor? Cámbialo, somételo a la obediencia de Jesucristo y permite que el pensamiento que cubra todo tu ser sea que Dios te ama, que Dios dio a Jesucristo porque te ama y que va a estar contigo en toda situación. Proverbios 9:10 dice que el temor del Señor es el principio de toda sabiduría. Solo ocupémonos en temerle a Dios, en cumplir su palabra, en agradarle. Y no permitamos en nuestra vida ningún otro tipo de temor. Porque palabra tenemos para deshacerlo, para aniquilarlo. Miremos el temor como nuestro enemigo. Porque el temor sale del mismo infierno. Es activado en el infierno. Es una emoción que la activa el mismo infierno en tu vida. Porque el temor te paraliza. Porque el temor anula la obra de Dios en ti. Tienes que sustituir el pensamiento para poner el pensamiento correcto. Proverbios 29:25 nos dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Cuando temes te vas a enlazar. Pero cuando sencillamente tú confías en Dios, cuando tú le crees a Dios, te va a ir bien. Te va a ir bien. Y todo
te va a salir como Dios quiere que te salga. Y esto no es una utopía, amados, porque yo sé lo que las personas que están presas del temor viven. Y es simple salir de ese ataque, muy simple. Pon el pensamiento correcto, empieza a creer lo que la palabra te dice y empieza a creer lo que Dios ha dicho en la palabra. ¿Qué puedes temerle? Temor a la soledad, temor a la pérdida, a que se repita en tu vida lo que te ocurrió en el pasado. Entonces tienes que empezar a declarar la palabra. Si lees el Salmo 45, vas a oír lo siguiente, versos 10 y 11. Oye, hija, y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Olvida tu pasado. Ya no temas, porque en Dios no te va a pasar lo mismo que te pasó antes. No se va a repetir la historia, porque la historia pasada fue rota en el nombre de Jesús cuando tú vienes a Jesucristo. ¿A qué le temes? A la desgracia. El Salmo 4:8 dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si tú estás confiando en el Señor, tienes que saber que puedes tener paz, puedes dormir en quietud, porque es tu Dios el que guarda tu vida. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Sabe cómo derribamos el temor? Ok, ¿a qué yo le temo? Ven. Entonces cuando tú estás enfrentando a una gente y tú le estás huyendo y llega un momento que tú dices, mira, Emma, yo no voy a oír nada, ven, párate delante de mí. Ese es el punto. ¿Qué dice este versículo? Aunque los montes traspasen el corazón del mar, yo voy a confiar porque mi Dios va a estar conmigo. Entonces, ¿a qué yo le temo? Bueno, si pasa, Dios va a estar conmigo. Si pasa lo que yo le temo, mi Dios, el que me guarda, el que me guía y defiende, va a estar conmigo. Y cuando yo pienso que nada puede pasarme que no sea permitido por Él, que nada pueda suceder que no sea parte del plan para su vida, por cuanto yo ando en su camino, entonces que pase lo que vaya a pasar. Tienes que entregar a lo que le temes. Tienen que entregarle al Señor lo que te atormenta y decirle, aunque eso pase, aunque los montes traspasen el mismo corazón del mar. ¿Ustedes se imaginan la montaña entrando al mar? Una cosa inconcebible. Pues aunque eso pasare, yo no voy a temer, porque mi Dios está conmigo. Amén. Porque Él es el que me guarda, el que me cubre, el que me defiende. Amén. ¿Tienes temor a la pobreza? ¿Temor a ser avergonzado? Oigan lo que dice la palabra. Salmo 37. Salmo 37, 17. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Versos 18 y 19. Dice, conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Pero ¿cuál es el problema? Que no conocemos la palabra. Y como no conocemos la palabra, viene el tiempo malo y yo temo y dejé que la emoción del temor me gobernara. Pero como cuando yo conozco la palabra, el temor no puede tener cabida en mí, ni se puede sostener en mí, porque entonces yo empiezo a declararla. El Salmo dice que Jehová sostiene a los justos. El Salmo dice que en los días de hambre yo seré saciada y que yo no seré avergonzada. Entonces es el actuar del pueblo de Dios, no por emoción, sino por convicción de la palabra. Entonces en ese momento la emoción del temor no te va a paralizar, no te vas a deprimir en una cama porque empezó el temor, pero después vino la tristeza y después de la tristeza vino la depresión y después tú te anulaste y después diste un mal testimonio y después dicen, ¿y esa es la cristiana? Ah, pero la cristiana no conocía la palabra de Dios. La cristiana iba a la iglesia los domingos y se sentaba en una silla, pero no se posicionó en el lugar donde como cristiana
tenía que posicionarse. Nosotros estamos en guerra, amados, constantemente. Y para nosotros salir vencedores, tenemos que tener la espada en la mano, que es la palabra de Dios. Si te sientes rechazada, abandonada, acuérdate de lo que dice Isaías 49:15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. El saber esto, o sea, es difícil que una madre abandone a su hijo. Pero aunque eso sucediera, nuestro Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Está con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Salmo 138:8. Cuando pensamos que no se va a cumplir lo que Dios ha dicho, cuando pensamos que ya la promesa de Dios ha pasado tanto el tiempo que no va a llegar, dice ese salmo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amados, no temamos a las pruebas, no temamos al tiempo difícil. Vamos a levantarnos en medio de este tiempo en el nombre de Jesús y vamos a decir: Señor, que sea hecha tu voluntad. Vamos a renovar nuestra forma de pensar para que podamos entender lo que Dios está haciendo en medio de ese tiempo difícil, porque solamente renovando la mente lo vamos a entender. Otra emoción que nos daña la vida es la ira. Qué fácil es que nos salga la ira en medio de cualquier situación, por traumas del pasado, porque nuestros padres eran iracundos, porque hay falta de perdón en nuestra alma. Cuando hay falta de perdón estamos airados, estamos a la defensiva, nos volvemos rebeldes, nos amargamos el alma. Y ojo con la amargura. Ojo con la amargura. Hebreo capítulo 12 verso 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando nos amargamos porque no estamos conformes con la realidad que estamos viviendo y hay rebeldía en nuestro corazón, nosotros nos dañamos a nosotros mismos, pero también contaminamos a todos los que nos rodean. Mire qué dice: y por ella muchos son contaminados. Un cristiano no puede tener raíz de amargura. Vamos a arrancar de nuestra alma toda raíz de amargura. Nosotros no podemos entristecer al Espíritu Santo. Matrimonios, la ira, ojo con la ira. La palabra de Dios dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si llega la incomodidad porque hubo un impasse, porque hubo opiniones encontradas, vamos a buscar la salida antes de las 6 de la tarde, que se pone el sol. A veces se pone a las 7, pero a las 6. Busquen reconciliación, no vayan a la cama en pleito, en división, porque entonces van a dar lugar al diablo, porque todo se va a empeorar. La ira es una emoción que engaña a la gente. La ira es una emoción que apresa, que aprisiona a los que se dejan atrapar por ella. Nosotros tenemos que levantarnos en contra de la ira y no entristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Pero el Espíritu Santo lo entristecemos cuando las emociones nos gobiernan y mucho más cuando se trata de la ira. La ira es un pecado que hiere, que daña, que destruye y puede empezar por una sencillez, pero después hace una bola de nieve que va a crecer cada vez más. Proverbios 16:32 dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Oigan eso. O sea, que es mejor el que tarda en airarse, el que se dilata en coger pique, como dice uno, que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Oigan eso. O sea, que es mejor el que sabe gobernar su espíritu, el que se enseñorea al que toma una ciudad, que puede ser valiente y arrasar con una ciudad y conquistarla. La ira lleva a la depresión,
la ira abate, la ira hunde. Nehemías 8:10 dice: Porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. el gozo es nuestra fuerza. Si nosotros queremos resolver problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas financieros, cualquier situación que usted esté atravesando, manténgase en el gozo del Señor. Enfrente todas las circunstancias con gozo, porque ahí va a tener la fuerza. Ahí está la fuerza para enfrentar todas las cosas. Habacuc 3 nos dice: con todo yo me alegraré en el Señor. Con todo. ¿Tiene problema económico? Alégrese en el Señor. ¿Tiene problema en el hogar? Alégrese con el Señor, porque ahí el Señor va a obrar, ahí el Señor se va a levantar, ahí el Señor está trabajando su carácter, ahí el Señor está cumpliendo el propósito que ha dicho que hará con su vida. Otra emoción, culpabilidad. Ojo, peligrosa la culpabilidad. Cuando nos sentimos culpables, nosotros podemos llegar a complacer al hombre antes que a Dios. Cuando esa emoción llega de que tú piensas que tú hiciste algo mal, o puede ser verdad que lo hiciste mal, pero entonces la emoción te embarga y usas el método incorrecto para resarcir lo que hiciste mal. La culpabilidad viene del enemigo, porque el único que culpa es el diablo. El Señor nos dice que nuestra misión única es arrepentirnos de corazón, ir a sus pies y empezar de nuevo, cuando lo hacemos genuinamente. No podemos permitir sentirnos deudores de personas porque somos culpables de haberle hecho algo indebido y empezar a complacerlos y fallarle a Dios. Es una emoción muy peligrosa porque muy fácilmente lleva al pecado. Romanos 8 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú andas conforme al Espíritu y tú no estás dejando que las emociones sean las que te gobiernen y tus sentimientos, no hay condenación para tu vida. No permitas que la culpabilidad te abrume. Y un punto que quise sacar aparte en cuanto a lo emocional es cuidado con la falta de amor. Aquellas personas que no han tenido amor en su niñez, que se casan y también reciben el desamor de sus esposos, tienen que perseguir sus emociones, vigilarlas y someterlas. Porque esas personas que han vivido falta de amor quieren encontrar el amor, no importa dónde, no importa con quién. Entonces la emoción sale fácilmente y se embarga la confusión, su mente, su corazón y todo su ser. ¿Cuántas mujeres tomando decisiones incorrectas en búsqueda de amor? ¿Cuántas personas buscando el amor donde no tienen que buscarlo? Amado, el amor lo encontramos en Jesucristo. Nadie va a sentir amor con nadie si primero no recibe el perfecto amor, que es el amor del Señor. Entonces vemos matrimonios donde la mujer demanda horriblemente, persistentemente al hombre que llene una necesidad que nunca va a llenar, y viceversa, porque está buscando una llenura que no la va a encontrar en el hombre nunca, sino que tiene que encontrarla en el Señor. Mujeres aplastadas por esposos celosos, por esposos abusadores, y las mujeres soportando porque están mendigando amor, y con tener a la persona ahí sencillamente soportan todas las cosas. Roban la identidad del ser humano. Si tú has vivido falta de amor, empieza a buscar ese amor en el Señor. Empieza a decirle al Señor: Señor, lléname de tu amor, yo quiero conocer tu amor. Y no permitas que esas emociones que surgen por la falta de amor gobiernen tu vida. No lo permitas, porque te van a llevar al desastre. Jeremías 30, verso 17 dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor, porque desechada te llamaron, diciendo esta acción de la que nadie se acuerda. Aunque tú te sientas desechada, abandonada, piensa que el Señor está ahí para sanar tus heridas, para poner bálsamo en ella, para abrazarte y no dejarte jamás. Ese es nuestro Dios.
Isaías 54 dice: no temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían por la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Porque los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedra de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Ese es el futuro que Dios tiene para ti. No busques futuros en hombres, no busques futuro en mujeres. No busques saciar tu necesidad de amor en seres humanos. Tu Dios, que es tu hacedor, es tu esposo, es tu marido. Y Él tiene un futuro glorioso para tu vida. Te va a ir bien. Pero tienes que gobernar tus emociones y hacer las cosas de manera correcta. Tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Vestirnos con la armadura de Dios. Este es un tema que pocos cristianos lo ponemos en práctica. Nosotros lo conocemos, hemos oído de la armadura de Dios, pero realmente no lo hacemos. Y la armadura de Dios no es algo que sale de nuestra boca de manera repetitiva, como algo que hacemos automático, como un rezo que hacemos. No. La armadura de Dios es algo que tenemos que hacer diariamente, pero tenemos que tener la conciencia absoluta de lo que estamos haciendo, porque cada parte de la armadura de Dios en nuestras vidas es un instrumento de Dios para impedir que las emociones nos gobiernen. El apóstol Pablo tomó la armadura de los soldados romanos y la trasladó a lo que era lo espiritual. Yo quiero que veamos cada imagen de lo que significa la armadura y vayamos entendiendo lo que estamos haciendo cuando nosotros nos vestimos de la armadura de Dios descrita en Efesios 6. Lo primero es el cinto de la verdad. Este es el cinto que usaban los soldados romanos para ir a la guerra. Cuando nosotros estamos hablando del cinto de la verdad y venimos delante del Señor en la mañana cuando estamos orando: Señor, yo me visto con tu armadura, yo me pongo el cinto de la verdad. ¿Qué yo estoy diciendo? Me estoy diciendo a mí y estoy diciéndole a las tinieblas que el cinto de la verdad, al yo ponérmelo, me está llevando a estar pegada de Jesucristo. Estoy diciendo: yo voy a estar pegada de tu palabra. Y estoy diciendo también: yo voy a contrarrestar lo que venga, que me quiera arrastrar para engañarme, para hacer que yo haga lo que es contrario a tu palabra. Lo voy a resistir porque yo ando en verdad, porque yo me amarré el cinto de la verdad. Entonces eso va a someter mi emoción. Lo segundo es calzados las sandalias del evangelio del apresto de la paz en nuestros pies. Cuando nosotros tenemos las sandalias bien amarradas,
lo primero que estamos diciendo es que nuestras relaciones interpersonales están en forma correcta. Estamos diciendo que en nuestro corazón no hay temor, que no hay falta de perdón, que en nuestro corazón no hay nada que haya lacerado una relación con ninguna persona. Por lo tanto, me puedo mover con libertad en el mundo espiritual, porque no hay nada que me haga tropezar, porque no hay nada que me haga caer, sino que yo las tengo bien amarradas y puedo saltar y puedo brincar y puedo evitar los dardos que me sean enviados. Porque si yo tengo la sandalia suelta, cuando viene el dardo, entonces yo me voy a tropezar y me voy a caer. Pero como mis emociones están sometidas, porque mis relaciones interpersonales están bien, entonces yo me puedo mover con libertad para evitar los dardos que lleguen a mi vida. Lo tercero es la coraza de la justicia. Mire que cubría todo un pectoral. La coraza de la justicia cubre el corazón del soldado, cubre toda la parte de adelante del soldado. ¿Qué nos indica esto? La coraza de la justicia nos indica que nuestras emociones están sometidas a Jesucristo. Indica cuando nosotros nos estamos vistiendo con la armadura y estamos diciendo, Señor, yo me coloco la coraza de la justicia. Yo estoy diciendo, Señor, yo no me voy a mover por emoción, yo me voy a mover por tu palabra. Yo hoy me comprometo contigo a someter mis sentimientos a tu obediencia y únicamente me voy a mover por lo que tu palabra dice. Lo otro es el escudo de la fe. El escudo de la fe nosotros tenemos que tenerlo delante nuestro, porque tenemos un enemigo que nos va a tirar flechas. Y cuando nosotros tenemos ese escudo por delante, esas flechas van a rebotar y se van a caer. Llegó el pensamiento del temor, rebotó y se cayó. Llegó el pensamiento de culpabilidad, rebotó y se cayó. Llegó el pensamiento de que necesito un amor, que yo estoy solo, que yo estoy triste, que yo rebotó en el escudo y se cayó al piso. No entró a mi corazón. Y eso tenemos que hacerlo diariamente, amados. Después viene el yelmo de la salvación. Fíjese que cubre la cabeza completa. ¿Por qué? Porque yo cuando me pongo el yelmo de la salvación por la mañana, le estoy diciendo al Señor, Señor, yo traigo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Señor, yo no voy a pensar disparates. Señor, yo hoy no voy a pensar lo que salga de mi corazón ni de mi emoción, de mi alma. Yo voy a pensar lo que tu palabra dice, porque yo tengo que tener el pensamiento correcto, porque tú vienes a buscarme y yo tengo que estar haciendo lo que tengo que estar haciendo conforme a tu palabra para poder irme contigo. Entonces, cuida mis ojos, porque que yo solamente vea a través de tus ojos, que yo solamente oiga lo que puedo oír conforme a tu palabra y yo no oiga nada que te desagrade, y que mi boca solamente hable la palabra que edifique y que no hable nada soez, nada vulgar, nada irrelevante, porque el casco cubre toda la cabeza. Eso, amados, es ponerse la armadura. Tenemos la espada en nuestras manos. La espada es la palabra de Dios. Con la palabra vamos a hablar. Con la palabra nos vamos a defender. Llegó el ataque del enemigo. Yo les cito la palabra. Escrito está. Que fue lo que hicimos hace un momentico. Llegó el problema. Me quiere abrumar. Si tengo la espada en la mano, yo le voy a decretar, aunque los montes traspasen el corazón del mar, yo no voy a temer, porque mi Dios está conmigo y en Él yo confío. Aleluya. Eso es tener la espada del Espíritu en la mano. Y estamos hablando que la armadura de Dios tenemos que ponernos mínimo cada 24 horas. Cada 24 horas hay que ponérsela para nosotros estar listos para la guerra. Y por último, orar sin cesar. Como pueblo de Dios, nosotros tenemos que mantenernos en oración para poder resistir el tiempo malo. Hombres de la Biblia tuvieron éxito, no lo vamos a leer, lo voy a citar. Tuvieron éxito porque no se dejaron arrastrar por sus emociones. Lo vimos en José, cuando fue atacado por la esposa de Potifar,
que quería tener relaciones sexuales con él. Y este hombre le dijo, no voy a desobedecer a mi Dios, ni tampoco le voy a hacer eso a tu esposo. Y resistió y huyó. Y registra en las escrituras que dejó su ropa tirada en el lugar. Él pudo fácilmente dejarse arrastrar por sus emociones y haber tenido relaciones con esa mujer, pero no lo hizo, huyó, porque prefirió obedecer a Dios antes que dejarse arrastrar por la emoción que lo iba a llevar a consecuencias terribles. Porque en ese instante él no se dejó arrastrar por la emoción, sino que hizo lo que Dios decía que tenía que hacer. Este hombre pudo ser instrumento de Dios en todo el proyecto de vida que Dios tenía para él y para su familia y para una nación completa. Vemos Jesucristo. Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto, esto sí lo voy a leer. Vemos aquí cómo él no se permitió que ninguna emoción saliera de él, sino que todo lo enfrentó con la palabra. Vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, verso 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esta es la muestra más tangible, yo diría, de cómo no podemos dejarnos gobernar por las emociones. Las emociones salen de nuestra alma, pero el enemigo que las conoce porque nos ha visto actuar en un momento o en otro, nos pone el escenario perfecto para que nosotros caigamos en ellas. Vamos a tomar decisiones serias de cuando venga el sentimiento, cuando venga la emoción, defender nuestra vida misma con la palabra de Dios. Vamos a ver en la pantalla qué concluyeron los pastores que fueron entrevistados acerca de este tema. Queremos actuar conforme a lo que la palabra ha establecido. Reitero, la palabra es el centro de todo. Tenemos que volvernos a la Biblia. Uno de los problemas que hoy estamos confrontando los cristianos es que no nos gusta escudriñar la palabra de Dios. Y Jesús dijo muy claro: escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna. Nunca podemos salirnos de la palabra de Dios. O sea que le aconsejo a cualquier creyente que se adentre a la palabra, a estudiar la palabra de Dios. Hoy inclusive yo noto con preocupación en que, sobre todo los jóvenes, de la parte juvenil, y es que los jóvenes están muy interesados en el bonche, en el can, ¿verdad?, en la gozadera, y no sé, o sea, y se han apartado un poco de lo que es estudiar la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios. Tenemos que volver realmente a los estudios bíblicos y fundamentarnos en esa palabra de Dios, que es la que nos va a dar el soporte para resistir cualquier embestida del enemigo. El mejor ejemplo que tengo yo es Jesucristo mismo. Cuando Jesús iba a iniciar su ministerio, se fue al desierto a orar, llevado por el Espíritu, 40 días, 40 noches. Venía fortalecido, venía con fe y venía con ocasión de actuar y hacer lo que él quisiera hacer, porque venía revestido del poder de Dios. Venía siendo como Dios mismo era. Sin embargo, Satanás trata de tentarle y ese era un momento preciso para él actuar basado en emociones. Y aún que él venía revestido de ese poder de haber estado en comunión con el Padre durante 40 días, ¿qué hizo él? Recurrió a la palabra y respondió a Satanás basado en lo que dice la palabra. De modo que un creyente que quiere ser y actuar con cordura y con comedimiento y no solamente basado en sus emociones, tiene que ir
necesariamente a la palabra, que es la fuente de todo conocimiento y de toda inspiración. Y ahí de seguro que va a encontrar lo necesario para que su actuación sea con comedimiento. Lo importante para un cristiano, no dejarse llevar por las emociones, es, número uno, tener un mentor en su vida. Cuando usted decide guiarse en su vida de manera solitaria, cualquier camino le va a llevar al fracaso y cualquier camino puede ser beneficioso para usted en ese aspecto. Ahora, cuando dice la palabra de Dios que en la multitud de consejos está la sabiduría, es bien interesante que usted se rodee de gente de Dios, es bien interesante que usted se rodee de pastores, de líderes. Cuando usted vaya a la iglesia, siempre reúnase con gente que está en el camino correcto, que es el camino de Dios. Esto le va a ayudar a usted a tomar buenas decisiones y lo va a ayudar a usted a ser un ser espiritual y no almático. Así que son las recomendaciones para que usted pueda tener una vida saludable. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.